La envidia. La envidia procede de la palabra latina invidere, que significa mirar con malos ojos a alguien. Es un sentimiento común, padecido por todos en algún momento en nuestras vidas, y que necesita manejarse convincentemente debido a las emociones generadas, tales como la impotencia, tristeza, malestar, enfado, frustración, neurosis, entre otras. Como es bien sabido por todos, el deseo de poseer aquello que otros tienen o consiguen, así como sentir cierta rabia o frustración ante los éxitos ajenos. Incluso el simple deseo de querer que no obtengan algo deseado por nosotros supone sin duda alguna un sentimiento negativo que genera malestar en la persona, pudiendo quedar catalogado este tipo de sentimiento como destructivo. A pesar de que en general la envidia genera sensaciones negativas, en algunos casos, solamente en algunos, se puede considerar que tiene un carácter positivo, pues puede ser un motivador para algunos, de tal manera que les moviliza a conseguir aquello que desean o ansían al verlo en otros. E incluso pueden generar un sentimiento de admiración hacia aquel que ya posee lo deseado. El éxito, el poder, la libertad, el amor, la belleza o simplemente poseer dinero son algunas de las cosas que pueden generar esta sensación grande de insatisfacción en aquellas personas que, careciéndolas y observándolas en otros, las anhelan. La envidia puede provocar agresividad y problemas de depresión, ansiedad o frustración. El problema muchas veces radica en que hay personas que desean tener determinadas cualidades o vivir algunas circunstancias de sus vidas, pero no luchan o no realizan las conductas adecuadas para obtenerlas. Observan a los otros y se comparan continuamente con ellos y con lo que posee. En la gran mayoría de los casos, son personas poco activas hacia sus objetivos o simplemente centran su atención en los otros y no en lo que ellos deberían de hacer. Generan rabia y frustración por los éxitos ajenos. Incluso llegan a desear que el otro no consiga o pierda lo deseado, para así sentirse mejor consigo mismo. Las personas que no son capaces de controlar esta emoción pueden manifestarla en forma de críticas o comentarios descalificadores, así como injuriando o inclusive rechazando a la otra persona. En los casos más graves, puede llegar a la agresividad o violencia. La envidia es un sentimiento que puede perdurar a lo largo del tiempo por el desconocimiento de cómo manejarlo. Todo lo descrito, sin duda alguna, repercutirá negativamente en la persona, pudiendo manifestarse, como consecuencia de ello, problemas psicológicos, tales como la depresión, la ansiedad o frustración, y puede llegar inclusive hasta el resentimiento. Asimismo, el poseer una baja autoestima y utilizar otras formas complejas para resolver su envidia y conseguir sentirse mejor, conllevará relaciones insanas con repercusiones negativas, no solo para sí mismo, sino también para los que le rodean. Para poder superar la envidia, el afectado debe de ser consciente y reconocer su existencia. Si esto sucede, tendrá muchas, pero muchas probabilidades de conseguir eliminarla de su vida, pero deberá saber cuál es la raíz por la que se generó. La envidia es algo más que un pecado capital o un defecto de carácter. Una persona envidiosa tiene un rasgo característico que, en ocasiones, no es capaz de ver a primera persona. Todo lo que los otros hagan mejor o posean en más cantidad o calidad,
es objeto de su crítica y de la necesidad de ponerse por encima. Muchas cualidades de nuestra psicología no tienen una valoración inequivocadamente positiva o negativa y están sujetas al tipo de situaciones en las que se hacen presentes o la intensidad con las que vivimos. Sin embargo, otras son inequivocadamente negativas como la envidia. De hecho, se considera uno de los 7 defectos de carácter o pecados capitales según la moral cristiana. En ocasiones, ni siquiera son cuestiones positivas las que hace que las personas envidiosas generen la necesidad de competir por ver quién es más algo que el otro. Por ejemplo, en la mala suerte o los problemas. Seguro que somos conscientes de conversaciones en las que alguien cuenta algo negativo de su vida y ese dice, pues yo estoy peor. Este esquema mental no solo suele seguirlo a algunas personas cuando lo que se describe es negativo, sino que les sirve para cualquier cuestión que se ponga sobre la mesa. Parece que dijeran, de todo lo que siga, yo más. Esta actitud es contraproducente en todos los sentidos posibles. El primero, y más importante, porque no logra generar empatía en los demás, pues es muy evidente que las conversaciones se revientan a fuerza de participar, adulterando la percepción de las propias vivencias del sujeto egoísta en relación con la de los demás. Si ante cualquier conversación lo que se pone sobre la mesa es una competición, se acaban dañando las reglas del juego de las relaciones sociales. Y es probable que las personas que ejercen esta envidia continua se vean frecuentemente en cierta soledad. Y esto constituye, a su vez, un círculo vicioso. La soledad produce más envidia y ganas acumuladas de poner en común su vida frente a los demás, demostrar cierta venganza diciendo que todo le va mejor, para que se aguanten, o demostrando una personalidad pasivo-agresiva, dando a entender cuando es posible que todo le va excepcionalmente mal, para llamar la atención y a la primera de cambio, hacer la bandera de sus virtudes, potenciadas por la envidia y la necesidad de sobresalir. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona envidiosa siempre es un individuo llama la atención. Siempre es un individuo que nunca se quiere quedar atrás, en cualquier tipo de núcleo social, sea la familia, el trabajo, con los amigos o inclusive dentro de una misma agrupación de alcohólicos anónimos, quiera sobresalir. La persona envidiosa tiene una baja autoestima y una empatía por los suelos. Quien mantiene un grado alto de envidia demuestra una muy baja autoestima. Esto está asociado a la necesidad continua de compararse con los demás y de obtener una gratificación instantánea para sentir que su valía no está en decadencia. Pero el propio hecho de las personas con alta envidia se estén cuestionando a sí mismas y necesiten compararse con los demás es una forma de reconocer que sus méritos y valías están por debajo de lo que desearían y que por tanto necesitan evaluar los de los demás para buscar un consuelo y autoconvencerse de lo que ellos experimentan es mucho mejor. De esta forma, la persona con un nivel alto de envidia desarrolla una forma muy primaria de burlarse de los éxitos y de las posesiones de los demás. La envidia continua hace que no existan límites para descalificar a los demás y hacerles morder el polvo, humillar los éxitos de los otros, desmerecerlos y burlarse de ellos es una herramienta de cambio muy popular para quienes sienten envidia por todo. Incluso cuando quienes les rodean no tienen nada que puedan envidiarse. Los envidiosos reaccionan con esta actitud casi como un dispositivo cautelar, que acaba trastocando todas sus relaciones sociales porque no permiten que nadie quede sin su ración de análisis y burla. Es más,
Quienes están por debajo del envidioso son una buena herramienta para subrayar que todos son más y por comparación sirven perfectamente como un acicate emocional para coger fuerzas y ánimos y sentirse más valorado. Y cuando te tienen envidia, ¿cómo hay que actuar? Detectándola y comprendiéndola bien. El que envidia sufre, siente que le falta algo para ser feliz eternamente. Sufre de lo que llamaremos aquí necesititis, la enfermedad del siglo XXI. Necesita muchas cosas para estar bien. Un carro, una casa, una gran cuenta bancaria, una buena empresa, una buena esposa, unos buenos hijos, un buen esposo, un buen matrimonio, unos buenos padres, y así estará esta lista inalcanzable para los envidiosos. Es decir, un envidioso vive de las apariencias. Es una persona totalmente perfeccionista. Esa alma nunca descansará hasta que no cure su mente. Entiende que la envidia nunca desaparecerá porque la neurosis es inherente a la mente humana. Solo cuando te autoeducas bien puedes dejar de sufrirla. Perdona a los que sufren de envidia, porque son personas que sufren cierto sentimiento de inferioridad, y amarles de todas formas, aunque sea a la distancia, porque tú también la vas a sentir en alguna ocasión. Si el envidioso es alguien en tu entorno cercano, señálale su envidia porque el envidioso no se da cuenta de lo que sucede. Su sentimiento le confunde hasta él mismo y se cree sus propios argumentos. La manía que te tiene le parece justificada. Esquiva los dardos del envidioso y no les des importancia. Esquiva los dardos del envidioso con sus argumentos que son muy locos y tontos. No tendrán recorrido. Tú dedícate a hacer las cosas buenas, hermosas y provechosas con toda tu pasión. Apártate de los envidiosos, más herméticos, que son ya de por sí muy molestos, pero no les guardes rencor. Ellos están sufriendo en silencio. Hoy en día, las expresiones de envidia tienen más eco que nunca porque las redes sociales la amplifican. Por ejemplo, el fenómeno del hater o los comentarios de muchas personas en noticias de internet son, en un 80%, expresiones de envidia que sale a relucir sin tapujos, casi sin disfraz, debido al anonimato de cada una de estas personas. Nuestra sociedad de consumo también amplifica el sentimiento de envidia porque nos hace creer que tener éxito o dinero, ser guapo, ser hermosa, tener ropa de marca, tener un buen automóvil, tener una mansión, son las claves de la felicidad. Entre todos podemos autoeducarnos para salir de este engaño y acercarnos a la armonía y a la felicidad que nos pertenecen como especie. Por ello, la práctica de los 12 pasos es el antídoto total para aminorar esta envidia. Recordemos que muchos de nosotros pensamos que nuestra fuerza de voluntad, aunado a nuestra inteligencia, nos llevaría al éxito. Pero ¿qué sucedió con esta teoría en la cual queríamos hacer el papel de Dios? Tuvo resultados nulos. Recordemos que el dinero se parece a la felicidad, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el dinero puede comprarte una cama, pero no puede comprar el sueño que puedas tener. Puede comprar una caricia, sin embargo no puede comprar el corazón de la persona o la fidelidad. El dinero puede comprar lo mejor para tu hijo o tu hija, pero no va a comprar la tranquilidad cuando los ve pelear a ustedes como matrimonio. Es decir, una persona envidiosa es una persona que crea verdades inexistentes. Inclusive, lo más peligroso del envidioso es que comienza a creerse sus propias mentiras y comienza a enmascararse para que los demás no vean quién realmente es. Porque al compararnos socialmente con otros, surgen deficiencias o carencias,
pues siempre hay alguien mejor que nosotros. Así socialmente, la llamada envidia de la buena sería lo mismo que la envidia de la mala, pues en esencia se trata de una conducta negativa. Según Parrot, en 1991, durante un episodio de envidia, se presentan las siguientes características. Número 1. El deseo por lo que la otra persona tiene. Esto le causa al individuo frustración. Número 2. Inferioridad. Tristeza de las propias carencias o de la inferioridad en relación con la persona envidiada. Angustias por el estatus propio. Desesperación ante la posibilidad de no tener lo que la persona envidiada tiene. Número 3. Resentimiento. Enfocado sobre la gente. Resentimiento hacia una persona o un grupo específico. Desagradado por su superioridad, enojo y odio hacia los que se suponen responsables. Número 4. Resentimiento global ante la injusticia de las circunstancias o el destino. Número 5. Culpa por sentir mala voluntad hacia el envidiado. Creer que sentir rencores es incorrecto. Número 6. Admiración, emulación del envidiado o identificación con el envidiado. Pero aquí hay una gran pregunta. ¿Cómo superaremos la envidia? Es un terreno disfuncional, pues deseamos ser mejores que la otra persona o deseamos arruinar la posición de ventaja del otro. Como por ejemplo, la mujer que dice: querido Santa o querido Año Nuevo, no me hagas bajar de peso, pero haz que mis amigas se vuelvan más gordas. Cada estímulo externo activa en nuestro cuerpo toda una serie de mensajeros químicos, los cuales cambian el equilibrio interno al interior de nuestro ser. Ello impacta a los 5 trillones de células que forman nuestro organismo. Cuando experimentamos envidia, nuestro cuerpo genera resentimiento, rabia, rencor, represión de pensamientos y resistencias a cambiar nuestros paradigmas. Con ello, en el torrente sanguíneo circula una hormona corrosiva conocida como cortisol, la hormona del estrés. Para equilibrar nuestros pensamientos necesitamos generar oxitocina o serotonina, y ello lo podemos lograr de forma natural, teniendo relajación, descanso, sonriendo, disfrutando de nuestra sexualidad, tomando un masaje, tomando el sol, conviviendo con las personas queridas. Hoy en día conocemos que los centros en donde se producen las emociones tienen una mayor producción de esta última hormona y tiene un efecto analgésico que mitiga el dolor físico y emocional y reduce la tensión arterial, reduce la tensión muscular, reduce la sensación de ansiedad y con ello reduce el apetito asociado al estrés y mejora la cicatrización de las heridas, entre otros beneficios más. Las emociones han sido estudiadas desde hace muchos años. Sin embargo, Charles Darwin fue uno de los pioneros de la ciencia en 1872 con su obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales, y llegó a la conclusión de que las emociones no eran buenas ni malas, sino solo una conducta adaptativa. Posteriormente, en 1921, Wilhelm Wundt publicó El lenguaje de los gestos y llegó a la conclusión de que los gestos son un espejo de las emociones y el mundo interior del interlocutor. En la actualidad, debido a las técnicas de neuroimagen, sabemos aún más de ellas, que forman parte de un todo que implica una secuencia simple y a la vez compleja: la emoción, sentimiento, pensamiento, acción o conducta. Así, las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. De acuerdo a Paul Ekman, son universales. El neurocientífico Antonio Damasio, de la Universidad del Sur de California, ha llegado a las siguientes conclusiones.
Las emociones son un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo. Estas respuestas son producidas por el cerebro cuando detecta un estímulo emocionalmente competente, es decir, cuando el objeto o acontecimiento real o rememorado mentalmente desencadena una emoción y las respuestas automáticas correspondientes. Las respuestas provienen tanto de los mecanismos innatos del cerebro como los repertorios conductuales aprendidos a lo largo del tiempo. Los sentimientos, en cambio, son la evaluación consciente que hacemos de la percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. Los sentimientos son conscientes, objetos mentales como aquellos que desencadenaron la emoción. Las emociones no se perciben como sentimientos, son inconscientes y, sin embargo, pueden tener efectos sobre nuestras conductas. En la economía, la envidia está relacionada con la toma de decisiones de las personas, pues no solamente se guían por su propio beneficio, sino también por las ganancias materiales que puedan tener otros individuos en su red social. Desde esta perspectiva, la envidia tiene un origen evolutivo. De acuerdo a Antonio Cabrales, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de la Madrid, el concepto de envidia empleado en el estudio es el que se conoce en términos técnicos como aversión a la desigualdad. Es decir, los individuos están dispuestos a gastar recursos de todo tipo, monetarios, esfuerzo, etc., con tal de reducir las diferencias del bienestar material respecto a otras personas. Se plantea la envidia como el resultado de una competición por unos recursos limitados y la llevamos codificada en los genes. Este fue el artículo de la envidia. Esperamos que te haya sido de tu ayuda para tu recuperación. No olvides dejarnos en la parte de los comentarios qué temática te gustaría que desarrolláramos. Este artículo fue a petición de todos ustedes y seguimos leyendo sus comentarios ya que tu opinión es muy pero muy importante para nosotros. Tengan felices 24 horas y esperamos que estén gozando de la tranquilidad y la paz que nos dan nuestros 36 principios espirituales. Les mandamos un abrazo fraternal y hasta la próxima.